Buenas, buenas, ¿cómo va eso? Buenas noches ya, en este momento. En Argentina, 20:31. Vamos a hacer la prueba a ver si podemos con suerte hoy conectarnos con José. Me estoy poniendo los auriculares. Mientras tanto les pido a todos que me hagan así, si se escucha. Y ahí voy a mandar la invitación a José. Hola, hola, hola. A ver, vamos a mandar la invitación a José. Esperando que José acepte. A ver si ahí acepta. Debería figurarle. Si no, José, te voy a pedir que me mandes una invitación para participar. Y yo ya te acepto, a ver si se puede de esa manera. A ver. Y te acepté, José, a ver si se puede. Necesitaríamos un técnico en Instagram, me parece, porque realmente no estamos Creo que pudiendo. estamos. ¡Ahí estamos! Finalmente, José, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte. Muchas gracias por la Igual. invitación. Y ¿Se ve gracias a bien? vos por... Sí, perfecto. Y gracias a vos por la paciencia y la verdad que tomarte el tiempo para poder estar con el público, porque la verdad que es un súper momento candente en Argentina. Siempre que hay elecciones es un momento candente. Y además con todo este tema de la tecnología. Así que bueno, bienvenido, José. Muchas gracias. Lo pongo acá, si lo dejo Sí, fijo. sí, Ahí está. tranquilo, ningún problema. Bueno, Bueno, primero te voy a introducir al público que no bueno, te pero conoce, José. Sí. en realidad lo que yo quiero, vos tenés una maestría en finanzas, o sea que el que yo quiero Sí. es escucharte yo a vos, no vos a mí. No, pero bueno, sos un gran especialista y la verdad que me gusta tu lectura de la situación, por eso sos el invitado indicado para mí. Pero bueno, Bueno, aprovecho la situación. Primero te voy a presentar. José es el director de la maestría en UCEMA, de la maestría en finanzas, y la verdad que es un gran especialista en mercados. Y bueno, primera pregunta de todas absoluta es, ¿qué está pasando con el dólar? La pregunta que se haría, digamos, cualquier argentino de a pie. sí, sí, lo que está pasando es que en realidad no está pasando con el dólar, vos lo sabés bien, Pablo, lo que está pasando son con los pesos. Hay demasiados pesos en la calle y no hay dólares. Si uno tiene oportunidad de ver las reservas del Banco Central, si bien está en niveles de 25.000, 26.000 millones de dólares, no están físicamente porque es dinero prestado. Es como si vos tuvieses en la cuenta del banco 100 pesos, pero le debes al banco 200 pesos, estás 10 abajo, ¿sí? O sea, por un lado tenés la plata, pero por otro lado le debes, te gastaste 10, te gastaste 100 de lo que te prestaron. Entonces lo que genera esa situación es que sobren pesos y eso termina impactando en la inflación y el tipo de cambio es un precio más dentro de la economía. Ahora, lo segundo que exacerba eso es el miedo, la incertidumbre, porque en definitiva veníamos de una manera y ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que de repente pasó en las últimas 3 semanas que se aceleró el tipo de cambio, sobre todo el de los dólares financieros y el blue específicamente? Lo que pasó es que al haber más miedo, al haber más incertidumbre, se busca más protección. Y si ves, por ejemplo, la curva de futuros, no sé si tuviste oportunidad de ver la curva de futuros de ROFEX, lo que se está pagando No. el tipo de cambio oficial para, para diciembre, el oficial, el que hoy está en 350, están comprando cobertura a 800, es decir, a Mm. 700, 800. O sea, hay una sensación generalizada de que algo va a pasar, pero ¿sabes cuál es el problema, Pablo? Que no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Y en ese sentido, el catalizador son las elecciones, viene dado por las elecciones, y a partir de eso, ¿qué es lo que pueda llegar a suceder el 23 de octubre? Que se abre un segundo intervalo del 23 de octubre si llega a haber balotage hasta la fecha del balotaje, y si no, hasta la fecha de entrega en el 10 de De diciembre, que va a ser diciembre. claro, un territorio de nadie, es decir, no, ¿quién va a ser el que... Ya hay un cierto vacío de poder que no se sabe muy bien qué es lo que está haciendo el presidente, porque no aparece, No y parece. entonces la pregunta es luego de eso, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y todo eso genera miedo, genera incertidumbre, generar miedo e incertidumbre, lo que uno busca es protección, y esa protección cuesta más cara, porque hay un límite a la protección, o sea, no es una oferta elástica infinita, hay un límite a la protección. Para que alguien compre protección, ¿qué tiene que haber algo? Alguien del otro lado que esté vendiendo protección, ¿sí?
Y bueno, son más los que compran protección que los que venden protección. Hay una realidad que a mí me llamó la atención, que obviamente era de esperarse el tema del aumento de la tasa de los plazos fijos, que es la novedad del día, Sí, que se subió la tasa de los plazos fijos y es un poco haciendo referencia a lo que vos estás diciendo. O sea, codicia versus miedo, ¿qué gana, no? Ahí, para mí, yo tengo la sí, pero hipótesis en de que realidad, en tanto en cuanto nos ¿quién tiene acerquemos, plazo fijo a esta altura? Es decir, el punto es, ¿quién se quedó en plazos fijos? Sobre todo los plazos fijos que no están indexados. Es decir, poca gente, o sea, es una solución temporaria, es un parche. Todo esto estuvo diseñado para llegar hasta octubre únicamente. Y si vos te pones a pensar, de alguna manera, si le preguntases al ministro de Economía, che, pero y después del 23 de octubre, y bueno, si perdemos, problema de otro. Y si ganamos, ojalá tengamos ese problema, ¿no? claro, claro. Es una realidad, pero sí, evidentemente estamos en un punto, creo que donde vos, por más tasa que des, la gente se va a buscar el resguardo del dólar por una cuestión de tranquilidad. Y te hago otra pregunta, que es algo que, vamos a meternos en el tema de la dolarización de que se está hablando tanto. Sí, Las semanas anteriores estuve por la posibilidad de hablar con Diana sí, Mondino y un poco sí, le estuvimos vi, hablando muy del tema. bueno. Sí, y la realidad, te iba a preguntar, ¿cómo ves ese escenario? O sea, en un escenario de dolarización, ¿qué oportunidades ves y qué desafíos ves a nivel economía local? La para dolarizar necesitas dólares. Ahora, gran parte del desafío de la dolarización, el problema no es la moneda, el problema es la monetización del déficit. O sea, al final del día vas a hacer un montón de experimentos monetarios, pero vas a llegar al final de la escalera y vas a descubrir que en realidad el problema es fiscal. ¿Y cuál es el problema fiscal? Que el Estado Déficit. gasta más de lo que le ingresa y monetiza el déficit, porque no tiene crédito. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero problema. Para dolarizar deberías hacer una serie de medidas que si las pudieras hacer y tuvieras credibilidad, no necesitarías dolarizar. Ahora, ¿cuál es el efecto de la dolarización? Decir, bueno, pongamos trabas para que ningún político en el futuro pueda volver a hacer todas estas matufias, todas estas chanchadas, todos estos abusos, estos excesos que se hicieron durante todos estos años imprimiendo dinero de manera exagerada. Es decir, el tema de la dolarización es un tema más político que un tema económico. Si pudieras Claro, resolver el macro y pudieras de alguna forma generar credibilidad y restablecer el crédito externo, no necesitarías dolarizar. Pero ¿cuál es el mensaje detrás que de alguna forma se transmite? El mensaje es, sí, pero no le podemos dejar el manejo de la economía a los políticos argentinos, porque ya exacto, nos han mostrado qué es lo que sucede cuando manejan la economía. Es decir, no es algo nuevo, lo que terminó pasando en los últimos años es que se fue acelerando la inflación. Pero a mí me asombra exacto. la tolerancia que existe en la población a la inflación. Es decir, desde el año 2010 tenemos inflación y si hace un promedio, la inflación promedio ha estado en todos los años, o sea, sacando un promedio geométrico, cerca del 30 o del 40%. Entonces, esto no es algo nuevo. Y la inflación, si la inflación fuese buena, los países querrían tener inflación, pero vos sabés bien que en realidad los países no quieren tener inflación. Por eso Estados Unidos sube la tasa, por eso el Banco Central Europeo sube la tasa, por eso Brasil defiende su moneda. Si no quieren tener inflación porque es malo para el mercado de capitales, porque es malo para la movilidad social ascendente, porque es malo para el trabajo, es decir, es mala la inflación. Pero sin embargo, existió en Argentina una tolerancia a la inflación que ya cuando te estás quemando, de alguna forma empiezas a decir, bueno, quiero un cambio, pero no era el cambio ahora. Esto Hace mucho. es una consecuencia de lo que sucedió en los últimos 14 años prácticamente. Claro. Sí, realmente la inflación es el gran flagelo de la Argentina No, el y gran bueno, flagelo de la Argentina no es la inflación es es el las resultado. políticas. Claro, la inflación es la fiebre, es como si de alguna forma dijese, no quiero tener fiebre, pero en realidad lo que te está mostrando la inflación es que hay un problema subyacente. Entonces, el problema subyacente es la monetización del déficit y la falta de credibilidad. Y eso es lo que va a costar mucho poder restablecer, porque suponte que pudieses generar cierto aspecto de credibilidad y ordenar las cuentas y razonablemente encaminar la economía. ¿Qué te garantiza que dentro de 3 años no vuelva a pasar lo mismo? Dentro de 4 años no vuelva a pasar lo mismo. Porque en definitiva, nuestro problema es, por un lado, la clase política y por otro lado, la gente que vota a esa clase política. Claro. Sí, y bueno, en los últimos vivos que hice tuve la posibilidad de estar con Agustín Echevarne, que está con Libertad y Sí, Progreso, y también me decía un poco lo mismo, que busca como emular un poco lo que es el euro, que como que quitó a los países como más gastadores de Europa la potestad
de poder Claro, emitir todo lo que se quiera. mirá, Es una garantía para darte una idea, para de darte una gobiernos idea. populistas. Sí, España, España es lo que es ahora gracias a que la economía la manejan los alemanes. claro, Es decir, exactamente. Alemania fue el gran propulsor del Banco Central Europeo, pues era la economía más grande, su moneda era una de las más fuertes, entonces de una forma tercerizada el manejo de la política monetaria. Pero ahí hay un acuerdo, es decir, es diferente cuando uno dolariza sin ningún tipo de acuerdo. Ahí hubo un acuerdo, un periodo de transición. Acá estamos con el FMI. Vos fíjate que, por ejemplo, a Grecia le tomó 12 años salir del FMI. Entró en el 2010 y se fue en el 2022, el año pasado, el FMI de Sí. Grecia con el último pago de la cuota. O sea que creo que de alguna forma uno busca esas soluciones mágicas diciendo, bueno, que entre Messi y haga 3 goles, ¿no? Y no va a pasar eso. No va a pasar, claro, seguramente. Y una de las cosas que te quiero preguntar con el tema de la dolarización, ¿qué opinas de esto? Se escucha que se dice que hay una masa de dinero en dólares de modo informal en la Argentina. ¿Qué pasaría si se dolariza? Digamos, ¿el valor del dólar podría bajar? ¿Debería subir? ¿Qué opinas? ¿Está en valor hoy o es pura Mira, el valor especulación? del dólar, si la economía estuviese normal, Sí, suponte que alguna extraña magia, alguna extraña alquimia, pudiera sí, normalizar la economía en un plazo mañana, ¿sí? Todas las variables quedan, se acaba la inflación, va, una inflación normal, todo se soluciona mañana. El valor del dólar debería ser, en una economía normal, entre 450 y 500. O sea que el resto es todo miedo, todo incertidumbre, ¿sí? Y el punto es, si eventualmente dolarizases, ¿a qué tipo de cambio lo haces? Porque ese es otro desafío. Está bien, voy a dolarizar. Está bien, pero ¿a qué tipo de cambio lo hago? ¿Cuánto? ¿A 500, a 600, a 700, a 1000, a 1100, a 1200, a 350? Es decir, no es lo mismo, no es trivial el tipo de cambio, porque tu sueldo es en pesos, el sueldo de todos quienes escuchan es en pesos. ¿Sí? Y si uno de alguna manera se pone a ver cuánto es lo que está ganando en dólares al dólar blue, que no hagan la cuenta, ¿no? Porque se van a amargar igual que se todos, van a ¿no? deprimir, claro. Pero el nivel de pobreza que hay, eso te muestra que el dólar blue está totalmente desarbitrado. Entonces, ¿qué sucedería si hubiera una dolarización? Automáticamente se empezarían a acomodar las variables, bien, de forma tal de ir reflejando una normalidad, pero hasta que suceda eso, Es una obviamente transición. hay un periodo de sufrimiento, es decir, de repente, por ejemplo, los precios de los bienes transables van a cotizar en dólares, porque el petróleo cotiza en dólares, independientemente de cuánto ganes vos, cotiza en dólares. Entonces, si dolarizás, hay todo un tema de convergencia que es bastante duro, es bastante desafiante. Por eso quizás el desafío es que las monedas convivan, ¿bien? Que haya una... pero vuelvo al Bimonetarismo. punto, claro, pero un bimonetarismo, pero nuevamente, no que vos alientes el bimonetarismo, sino que cada uno pague lo que quiera y que de alguna forma la responsabilidad del Estado sea dejar de emitir dinero, dejar de monetizar el déficit o restablecer un poco la confianza en el peso. El problema es que el peso ha destruido la confianza. Imagínate que vos tuvieses un helado que se derrite. Cuando tu helado se está derritiendo, ¿qué es lo que haces? Y lo vas a tirar, no sé, no te sirve. Te Vas a lo comer comes más rápido. rápido, Te lo lo consumís comes más más rápido. Bueno, rápido. lo mismo pasa con el dinero, esa es la velocidad del dinero. Las hiperinflaciones se producen no porque haya emisión de dinero, sino porque la gente rechaza el dinero. Entonces ese es el aspecto peligroso, cuando te empezás a sacar de encima el dinero. Cuando el helado se te derrite a una velocidad en la cual lo vas pasando rápidamente para no quedarte con enchastrado. Bien, perdón la insistencia con el tema de la dolarización, pero bueno, Bueno, lo que soy pasa es que gerente en banca y es algo que me preguntan el candidato que constantemente, tiene más sí. chances es Es el mi que ley, propone justamente sí, eso, ¿no? la Claro. dolarización, seguro. Y lo que te iba a preguntar de esto es, por ejemplo, no sé si has estudiado el caso de los otros países que lo han aplicado, pero ¿qué pasa con la deuda en pesos? Yo estoy endeudado en pesos y ingresamos a un proceso de dolarización, viste que dice que es Uh-huh. un proceso de 9 meses o 12 Claro, meses. tiene que haber un eh, desagio, porque las deudas en pesos están pagando una tasa muchísimo más alta de lo que eventualmente pagarían las deudas en dólares. Entonces lo que vos tenés es un proceso en el cual se llama desagio, en el cual vas convergiendo a una tasa de largo plazo, disminuyendo la tasa de forma tal de que vaya convergiendo. Es decir, lo que haces es como si fueras en varios carriles al mismo tiempo, a diferentes velocidades, y lo que empezás a hacer es a poner a todos, ir acomodándolos en una línea a la misma velocidad, de forma tal de que adelante hay un solo carril que se llama dólar y todos convergen en ese carril. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención frente al tema de la unificación del tipo de cambio es la diferencia de rendimiento que tiene la deuda con ser y la deuda en dólares.
Si vos ves la deuda hard dólar, los bonos, los ley argentina y los ley extranjera, están pagando el 40% de TIR, mientras los bonos en pesos con SER pagan el 10% de TIR, los bonos con SER. Entonces ahí hay algo de decir, ¿cómo es el tema al final del día? Si yo tengo los pesos para pagar los SER, no voy a tener los pesos para pagar los dólares y poder pagar los ¿Cómo haces la dólares. conversión? No, Claro, la conversión es al tipo de cambio, nuevamente. Es decir, el gran desafío de la dolarización es a qué tipo de cambio lo haces. Y no claro. hay precisiones en ese sentido. ¿Mm? Claro, porque según lo que vi de Ocampo, es que él dice que hay distintos tipos, que no es una sola, y te estudiarán, o ellos supongo que tendrán ya pensado algo que se comunicará en su momento, pero sé que es una de las cuestiones que más se habla hoy en día, y cómo interpreta, por ejemplo, ya que lo traemos al caso, a Milei y al mercado, ¿no? ¿Cómo lo interpreta? Sí, Y mirá, lo interpreta como una persona, como un outsider que entra en la política y que quizás lo que genera un poquito de incertidumbre es el hecho de que con qué equipos desembarca en la política. Es decir, uno no puede esperar decir, bueno, soy presidente y todos me tienen que subirse a mi barco, porque tenés un montón de fuerzas operando en diferentes sentidos y con diferentes incentivos. Entonces necesitas un equipo muy, muy grande. Entonces, es muy probable de que luego de las elecciones, en función de los resultados, haya reacomodamiento en los partidos políticos, porque si vos ves Juntos por el Cambio, hay unas rispideces ahí. Por un lado están algunos más alineados con la propuesta, es más, de hecho, dentro de la propuesta de la Libertad Avanza hay varias gente del PRO desencantada. Y si vos ves, hay otros radicales que están también en Juntos por el Cambio que les simpatiza un poco más Massa. Entonces eso puede llegar a generar alguna suerte de reacomodamiento. No soy especialista político, me estoy no, imaginando de sentido común, ¿no? claro. ¿Mm? ¿Cómo, Sería cómo podemos hacer? sería raro que luego de perder una elección como esta, en la cual prácticamente la tenían ganada el año pasado, siga una coalición de esas características, sobre todo cuando existen diferentes intenciones sobre hacia qué rumbo ir, ¿no? Claro, claro. Sí, hay una clara línea, igual de todos modos, que todas las líneas van hacia un cambio rotundo y hacia una cuestión como un poco más hacia la libertad y menos de control del Estado, menos Sí, pero el estatizado, ¿no? desafío, una cosa es la expresión de deseo y otra es la concreción, ¿no? Sí, Claro. lo que genera ese discurso es algo esperanzador y eso está buenísimo. Ahora, el gran desafío es después concretarlo, porque en definitiva venimos de golpe en golpe, ¿no? Seguramente, segura. Ujú. ¿Qué oportunidades hay en el mercado para el inversor argentino? Y depende del riesgo que quiera tomar. El mercado argentino es todo riesgoso, ¿eh? Sí, Todo es riesgoso. sí, Argentina es lo riesgoso, por sabemos. eso te lo miran de afuera como diciendo, no, no los toco. Viste que desde el punto de vista de las acciones, el mercado es stand alone, o sea, está quietito, paradito solo, nadie lo toca. Y desde el punto de vista de los bonos, estamos con una prima de riesgo de 2.500, o sea que no es que hay oportunidades seguras. Argentina es un país con mucho riesgo en este momento. Dicho eso, el punto es decir, depende, como le escuché decir a varios analista, depende qué tan tranquilo que es dormir de noche. Claro, seguramente, seguro. Y con el contexto de lo que está sucediendo a nivel global con la guerra, ¿qué lectura haces de esto? Digo, a nivel mercado, ¿qué oportunidades podemos llegar a tener como inversores? Pero ¿en qué Ya si estamos hablando de mercado? invertir afuera. ¿Cuál guerra? ¿La guerra de lo que está sucediendo en Medio Sí, lo que está Oriente? sucediendo en Israel, sí, sí. Sí, no sé, mira, el punto es, da la sensación de que la Reserva Federal en Estados Unidos va a bajar la tasa el año que viene. Eh, Supuestamente esta lucha contra la inflación, Estados Unidos la ganó y bueno, la guerra esta contra la inflación nosotros no la ganamos, ¿no? Nosotros la vamos La perdiendo, vamos sí, perdiendo, seguramente. efectivamente. ¿Sí? Y bueno, una baja de tasa siempre es un impulso para el mercado de capitales estadounidense. Ahora, la característica que tienen las acciones, por ejemplo, de Estados Unidos, es que si vos ves, bueno, el S&P 500 reúne las 500 principales acciones de Estados Unidos, ¿no? Ahora, de esas 500, las que están moviendo realmente el S&P, el índice, son 5 o 6, que son Facebook, Meta, Google, Amazon, ¿cuáles eran las otras grandes? Nvidia. Sí, hay pocas empresas que son las que realmente, el resto está flat, está plano, ¿no? Ni subió ni bajó. De hecho, lo curioso fue que la semana pasada cayó Coca-Cola y cayó Pepsi también, ¿no? Es decir, dos Claro. empresas que son muy estables. Ahora, Estables, sí. sí, dicho eso, el
el punto es tratar de, nuevamente, el punto es qué riesgo quiere tomar uno. Y usualmente lo más estándar que sucede dentro de lo que es conformación de portafolios es un 60% en bonos y un 40% en acciones. O, si quiero tomar un poco más de riesgo, un 40% en bonos y un 60% en acciones. En Argentina lo que estás haciendo para protegerte un poco, depende a qué precio entras, es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Un cuarto en CDRs, un cuarto en bonos SER, un cuarto en dólar, en bonos hard dólar, y un cuarto en plazo fijo para mantener cierto nivel de liquidez, porque el problema es cuando necesitas el dinero también. Si lo La vas a liquidez necesitar, para... Sí. por eso te digo que a esta altura los plazos fijos son transaccionales únicamente, pues nadie está dejando nada en plazo fijo. De hecho, hubo Corto una plazo, caída sí. real fenomenal el nivel de plazos fijos en el último mes, y eso no va a suceder por una suba de tasa. No sé si alguno se acordará, pero en el año 89, no, y yendo más atrás, cuando uno ve la película Plata Dulce, en la que actúa en la década Federico del Lupi. 80, uno veía tasas del 20% mensual, ¿sí? Y todos sabemos que eso no termina bien, ¿sí? No, claro, claro. Sí, sí, sí. Se está cada vez acelerando más Sí, el y bueno, punto es como, es decir, es como si todos estuviéramos parados en la proa del Titanic viendo cómo se acerca el iceberg. Primero estamos encandilados viéndolo y después decimos, bueno, pero no vamos a hacer, no, va a ser un torta. golpe fuerte. Y ahí empieza un Sí, poco a correr todo, ¿no? Y no podés salir porque tenés cepo, porque los precios están altos, porque el precio de 1000 nuevamente del dólar está bien. Hay alguien que lo compra, hay alguien que lo vende, pero cualquiera que está acá divide su sueldo por 1000 y no sé, estamos peor que países de América Latina que se suponen que son mucho más chicos que nosotros. claro, seguro, seguro. Bueno, es un contexto muy volátil y Es que lo que complejo, la pasa realidad. es que como veníamos, va a empeorar antes de mejorar, entonces uno tiene que Y prepararse para un golpe, tiene que de alguna sobre todo forma. estos 2 meses, Sí, ¿no? no, y en enero también, diciembre y enero van a ser meses complicados, es decir, hasta podés tener algún sacudón después, implementás y viste que no siempre está todo alineado para que todo funcione, siempre tenés fuerzas que están operando hasta que se acomodan, entonces hasta eso pueden pasar un par de meses. Si ves, se empieza a tranquilizar a partir de abril o mayo del año que viene, ahí empieza a estar un poco más tranquilo. Pero estos meses van a ser meses bastante difíciles porque tenés que ajustar un montón de precios, no podés estar pagando la nafta a 2.40. Es decir, cuando el dólar oficial está a 3.50, un litro de nafta super siempre valió $1, siempre tuvo un valor de $1. Entonces, sí o sí tiene que haber un ajuste. Cuando no hay un ajuste, que empiezan a haber faltantes. Y eso empieza a generar también fastidio en la población, porque el fin de semana largo mucha gente se va de viaje o va a visitar a un lado o quiere hacer algún tipo y de repente se encuentra sin nafta. Entonces empieza a haber ese tipo. Las tarifas tampoco se pueden pagar en los precios que se están pagando porque no sucede en ningún país y de hecho en Argentina particularmente hay lugares donde se pagan a precio real. Entonces, ¿por qué en ciertos lugares se pagan a precio real y en otros no se pagan? Entonces, hay bastantes aspectos que tienen que ser resueltos y bueno, se supone que los equipos técnicos deberían poder trabajar para resolver eso porque no va a haber mucho tiempo de hándicap. No te van a decir, bueno, te damos 2 años para que veas lo que haces y si funciona, funciona. ¿No? Va a ser 180 días, que son usualmente el hándicap que se le da para implementar todo lo que se tenga que implementar. ¿A qué deberíamos tener atención especial como inversores o en nuestra economía, como ahorristas, pequeños ahorristas que por ahí no saben mucho de No caer, finanzas, no caer en las tentaciones. Es decir, por nuevamente, ejemplo? y si me están dando un plazo fijo, supongamos, voy a poner un absurdo, el 20% mensual, y tengo que sospechar, decir qué hay detrás. ¿Sí? Un Es decir, alto riesgo. sí, obviamente, es decir, obviamente. Entonces, por eso te digo, siempre la pregunta es que yo quiero tomar riesgos y si quiero tomar riesgos, ¿puedo dormir tranquilo sabiendo que estoy corriendo esos riesgos? Entonces, cada uno tiene que privilegiar en ese sentido. El dólar está alto al blue, es decir, a ese precio es más bien vendedor que comprador. Ahora, ¿podría estar más alto? Sí, todo depende cómo se desarrollen los eventos. No va a estar alto para toda la vida, porque tarde o temprano, de una u otra manera, se termina resolviendo. El problema es que si se termina resolviendo, es como si se largase una tormenta, quién se moja y quién no se moja. Y uno tiene que intentar mojarse lo menos posible.
O sea que hasta lo que vos decís es la cobertura sería estar en dólares. No se sabe si se está pagando caro o barato, probablemente con los No, no eventos todo en hacia dólares, adelante. no todo No, en no, una dólares. Depende parte, de digo, sí, cada sí. uno. Pero obviamente que si tenés miedo de dejar la plata en los bancos, obviamente no la dejes, porque en definitiva vas a estar preocupado todas las noches diciendo, uy, ¿tendré o no tendré la plata en el banco? Es decir, uno en esto, lo que tiene que seguir cada uno es su intuición, su instinto, porque lo peor que podés hacer es equivocarte por recomendación de otro. Seguro, seguro, seguro. Sí, Ujú. eso es una de las claves también que hemos visto durante la Hay maestría en acciones, pero finanzas. a Sí, veces el público no está tan familiarizado con instrumentos más sofisticados. Pero, por ejemplo, comprar acciones de empresas energéticas o de empresas que exportan, como Aluar, como Ternium, como Pampa, como Vista, es una buena protección en este momento también, porque no solamente tenés la protección del tipo de cambio, sino que tenés también la protección de una potencial ganancia que puedas llegar a tener como consecuencia de eso. Pero nuevamente, no es que eso sea sin riesgo. Todo tiene riesgo en Argentina en este momento por la situación que la está atravesando. Quizás nosotros estamos acá adentro y ya no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un profesor que está en Italia, ¿no? Y tiene que cobrar un dinero por los cursos y la dirección que dio. El pobre tipo está desesperado porque le paguen lo antes posible, porque él desde afuera ve cómo se derriten sus pesos. Nosotros no nos damos cuenta tanto porque lo vivimos claro. en el día a día, En el cobramos cotidiano. pesos, pagamos. Pero cuando lo ves desde afuera, realmente es dramático. Así es. Sí, totalmente. Abro el espacio para. Ahí vi que algunas preguntas habían dejado. Si quieren algunos ir, ese es el momento para hacer algunas preguntas a José. A ver, le doy la bienvenida a quien quiera. Vamos a verificar a ver si alguno me dejó una pregunta. Pregunto si en realidad no somos un país tan grande a nivel de cantidad de gente. No, esto es una aclaración a otra que hizo antes. A ver. Si Ok. me quieren, si me quieren dejar alguna pregunta para José, genial. Marisa, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver. Ahí no veo nada. No, no, Tengo que no, yo sacarlo tengo para los poder lentes ver. puestos, así que con eso estamos. Ujú. Pero bueno, la realidad es que se veo, o sea, muchos analistas por lo que voy viendo y bueno, yo también estoy leyendo, es un escenario medio complejo el que viene y más complejo sería también por Sí, lo que veo y si hay un el segundo tema es que escenario no es, de el elección. tema es, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, entonces voy y compro, con mi sueldo, voy y compro en el supermercado. Sí, está bueno eso, la verdad que es algo que uno debería hacer, sobre todo porque para buscar cierta protección, al final del día hay que comer, ¿no? Ujú. Quizás el problema es, bueno, el mes que viene, es decir, porque el tema no es de una sola El salto, vez, sino qué es lo que va sucediendo para adelante. Entonces, quizás una forma interesante de proteger el patrimonio también es, bueno, si me ofrecen algún crédito que sea interesante, bueno, aceptarlo, ¿no? bueno, una de las cosas, te abro para que me digas tu opinión. Yo lo que sugiero mucho es si encontrás un buen préstamo, tasa fija, en pesos, que Sí, esté por debajo de la inflación claramente, es para agarrarlo. La totalmente. realidad, Pero todo depende también en qué uses la plata, Pablo, ¿eh? bueno, es otra de las Sí, cosas, seguro, seguro. porque al final es Eh, decir, el crédito hay que devolverlo, sea poco o mucho hay que exacto. devolverlo. No, pero bueno, algunos casos conozco que agarran y, no sé, invierten en mercadería, invierten en stock, invierten Claro, en eso moneda. sí, eso es una muy buena decisión, ¿eh? Eso es Entonces lo que estás están haciendo trayendo muchas empresas. a ese valor presente, te traes el valor presente de eso que en el futuro lo vas a poder comprar mucho más caro, entonces te lo pagás mucho más barato porque estás ahora, Ujú. y en el futuro eso se va a revaluar, así sea moneda, así sea stock, así Sí, sí, sea... sí. eh, Y en realidad, más que una operación en particular, lo que uno debería desarrollar es el hábito de poder trabajar en un contexto de inflación. Entonces, el hábito significa de que prestar atención a diferentes precios. Un gran punto que sucede cuando hay altos niveles de inflación es la dispersión de precios. Algo cuesta 1.000 pesos en un lugar y cuesta 1.300 pesos en otro. Entonces, tengo que poder darme cuenta cuánto, es si uno pierde noción de de cuánto vale algo. Creo que los todos precios. perdemos noción de cuánto realmente valen las cosas, porque al cambiar, al ver, entonces, bueno, tener alguna referencia, sobre todo en gastos grandes, ¿no? No en el gasto pequeño, ¿no? Si me voy a comprar un chocolate, en lugar de pagarlo 320, y lo pago 300, es decir, hay una cuestión de cuánta plata estamos hablando siempre, también más allá del hábito, ¿no? Pero sí, cuando tengo gastos significativos, poder darme cuenta de que existe un espacio para generar oportunidades de ahorro o oportunidades de explotar a un crédito financiero. Seguro, seguro. Todo lo que se pueda, y una de las cosas que a veces aconsejo también es que tomen, si se pueden endeudar en distintos
tipos de préstamo, con distintos tipos de tasas y juegan con los promedios ponderados de las tasas, también me parece una oportunidad, porque la tasa te va a ser mucho menor a Sí, la un tasa. tema que hay que tener en cuenta también con los créditos, sobre todo a nivel personal, es el tema de que siempre te informan tasa nominal y vos sabés la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva, ¿sí? Sí, Y aparte de eso, aun cuando sea tasa efectiva, hay que sumarle el IVA. seguro. Este el costo Ay, financiero total. exactamente, ¿se me fue? ¿Puede ser o no? Sí, se te quedó congelado. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, yo los escucho, pero... Corren peligro. Bueno, ahí. Hola, Sí, hola. acá ¿Me corren escuchás? peligro los depósitos en dólares, tanto un banco cuenta comitente con la corrida permanente, el saldo deudor, el BCRA. Y, nuevamente, saber qué es lo que va a suceder es hacer futurología. Si usted, Silvio, piensa que los dólares están, puede dormir tranquilo sabiendo que los dólares están en el banco, bueno, es decir, el punto es qué tanta confianza o qué tanta seguridad puede tener. En este momento las reservas del Banco Central están en negativo. ¿Qué significa? Que usaron los dólares del swap y de diferentes lugares para atender la demanda. De hecho, la venta de dólares ha sido bastante significativa durante las últimas semanas. La pregunta es cómo va a ser eso para revertirse, y la pregunta para dejarlo en el banco también es decir, bueno, ¿qué tanto pienso yo de que pueden llegar a utilizar esos dólares, no poder disponer de esos dólares? Si de alguna forma tiene ese miedo, lo mejor es sacarlo, pero también si uno lo saca, la pregunta es dónde los pone también, Exacto. porque en definitiva me los llevo a mi casa. ¿Se escucha? Sí, sí, yo te escucho. Te Sí, veo congelado, pero te escucho, sí. lo llevo a mi casa. Si lo llevo a mi casa, corro riesgo también, porque eventualmente, tanto en el trayecto como en mi casa, puedo generar algún tipo de exposición a ese riesgo. Por eso, usualmente cuando uno no sabe qué hacer, lo que tiene que hacer es mitad y mitad. ¿Qué significa mitad y mitad? Si yo no tengo de plata y no sé si ponerlo en plazo fijo o ponerlo en dólares, bueno, mitad plazo fijo, mitad dólares. Si yo tengo dólares en el banco y no sé si sacarlo o dejarlo, saco la mitad y dejo la mitad. Esa es una regla básica de inversiones que es bastante útil, ¿sí? Sobre todo cuando uno no sabe qué hacer y no está seguro. ¿Está bien? Mitad y mitad. Y acá dice, el mejor trade de acá a 6 meses serán los Dollar Link. A mí me gusta un poquito más, pero es muy riesgoso los bonos hard dólares, la L30, ese tipo de bonos. Me parece que tienen más upside y sobre todo están en dólares. A mí me da esa sensación, pero son bonos con mucho riesgo. O sea que uno no puede considerar esta sugerencia como una Claro. recomendación para personas que, bueno, que De no quieren acuerdo a tu exponerse a apetito los riesgos. de riesgo, Claro, claro. exactamente. El dólar link está rindiendo de manera negativa a esta altura ya, incluyendo los futuros que están altísimos. No sé si es un buen momento para comprar dólar link. Si uno buscara cierto nivel de protección, yo buscaría más bien por los bonos hard dólar, ¿no? Los ley Argentina o eventualmente los ley Nueva York, los GD, ¿no? Pero bueno, nuevamente, hay un riesgo ahí. El riesgo viene dado por el tema que puede haber una reestructuración, que me da la sensación que no hay espacio y aun cuando lo hubiese, no salgo perdiendo. Pero bueno, eso es una impresión mía. Se desconectó, me parece. Ahora está, ¿me escuchan? Ahora te escucho, José, ¿vos me escuchás? Sí, pero estoy escuchando de fondo mi propia voz. No sé qué pasa. Pero